de la virtualidad. Un placer para mí estar nuevamente en el seminario de vuelta a la escuela. Feliz de acompañarlos y de que juntos podamos compartir este espacio. Mi nombre es María Luisa Piña, yo soy psicóloga clínica especializada en educación especial y actualmente trabajo como psicóloga escolar y en las tardes pues también colaboro y acompaño desde caminar familias y a sus hijos en el proceso del desarrollo socioemocional, trabajando lo que es la inteligencia emocional, habilidades sociales y el bienestar en la dinámica familiar. En el día de hoy vamos a estar compartiendo en torno a la integración de habilidades socioemocionales en la enseñanza. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribir por el chat, en levantar la mano y participar. La idea es que este espacio, a pesar de que sea virtual, podamos mantenernos cercanos e interactivos. Así que igual bajo el esquema que programamos, van a ver que hay reflexiones, que vamos a interactuar a través de una plataforma digital. Así que nada, bienvenidos y ya saben, la idea es que podamos enriquecernos y aprender juntos, sobre todo eso, construir aprendizaje juntos. Así que sus aportes son bienvenidos y sus comentarios y preguntas también sumamente bienvenidos. Así que ya saben, por el chat o directamente levantando la mano para poder interactuar. Y los que se sientan cómodos y puedan también activar su cámara para que de esa manera pues nos mantengamos bien conectados. Entonces, ya va, ahora vamos. Bien. La promesa de este espacio es poder conectar con el valor de las habilidades socioemocionales y su impacto sobre el proceso de enseñanza para generar cambios a largo plazo en la vida de nuestros estudiantes. Es decir, que a través de este espacio buscamos poder que cada uno de nosotros, de manera individual, a pesar de que estamos en este espacio grupal, poder hacer mucha reflexión personal en torno al impacto que tiene las habilidades sociales, poder conectar con por qué realmente esto es importante y necesario en la vida de nuestros alumnos y de qué manera yo puedo como docente contribuir a ese desarrollo socioemocional. Entonces, importante, como les comentaba anteriormente, es que este espacio es un espacio educativo que vamos a estar compartiendo y a pesar de que yo voy a estar liderando esta parte de conceptos, sí es muy importante que podamos construir aprendizaje juntos, porque yo estoy segura de que aquí todos tienen algo maravilloso para aportar. Así que la idea es que podamos sacar el mayor provecho de este espacio, así que vamos a abrir nuestra mente, a conectar con el contenido y a participar de las reflexiones para que puedan pues llevarse todo esto aprovechando ahora este de año escolar. Bien, entonces el contenido que vamos a estar viendo, primero vamos a hablar de aprendizaje, vamos a dar unas pinceladas ahí sobre y a conectar qué es el aprendizaje y para qué acompañamos en ese proceso de aprendizaje. Luego, en conjunto, porque no se va a ver como de manera tan estructurada, sino como lo vamos a ir fusionando, vamos a ver lo que son las habilidades socioemocionales y estrategias para implementarlo en nuestras clases. Porque, ¿qué me ha pasado a veces acompañando a algunos docentes y es una duda y una inquietud súper válida, y es que, bueno, pero yo soy docente de matemática, yo soy docente de ciencia. Realmente yo no tengo que ver o no conozco lo que es el desarrollo psicológico o el aspecto socioemocional. Y eso quizá porque lo tenemos ahí en la mente, pero al final del día, las habilidades socioemocionales, todos tenemos de esto y todos debemos de conectar con el impacto y la importancia que tiene esto, primero sobre mi vida y luego comprender en la vida de mis alumnos para poderlos acompañar. Así que hoy vamos a ver esas estrategias que nos permitan incluir el desarrollo socioemocional en el proceso de acompañar a nuestros alumnos en su trayectoria en el colegio. Bien, entonces para iniciar, busquen ahí algo donde anotar, una hojita o algo, porque lo van probablemente a utilizar en el transcurso del taller. Busquen una hojita y un lápiz donde para compartir estas reflexiones, que lo vamos a hacer obviamente de manera individual, cada quien donde se encuentre, pero igual si alguien quiere compartir su reflexión por el chat, puede hacerlo, y si quiere participar, pues también siéntanse en la libertad de hacerlo. Entonces, para iniciar, vamos a conectar, como les dije, vamos a hacer esto bien propio, bien mío. Voy a pensar, ¿qué yo pienso de las habilidades socioemocionales? ¿De qué manera yo pienso que las habilidades socioemocionales se relacionan con la enseñanza? Es decir, en un pequeño papel vamos a describir, yo pienso de la relación que existe entre las habilidades socioemocionales y la enseñanza. Bien puede ser que, mira, yo no creo que haya ninguna relación, yo no entiendo el impacto que hay de las habilidades socioemocionales sobre la enseñanza,
perfecto, eso es bueno y válido. O si yo entiendo que sí, que es necesario y que hay un impacto, pues entonces es igual. Yo pienso que las habilidades socioemocionales se relacionan con la enseñanza porque influyen en lo que yo tenga en mi cabeza, lo que yo piense, y eso es bien honesto porque es completamente válido lo que yo tenga hasta el momento. Así que vamos a darle un minutito para hacer esa reflexión y luego podamos continuar. Bien, vamos a ir continuando. Me gusta iniciar con esta reflexión porque, como les comentaba anteriormente, en los espacios de taller y de formación, a pesar de que estamos compartiendo mucha información para una estrategia para poder aterrizar el contenido y poder conectar y hacerlo significativo, es poder hacer tener esos espacios de introspección. Entonces, para ponernos en contexto, conectar con qué yo pienso de esto efectivamente, qué son, si tengo idea de qué manera influye, pues me va ayudando a hacer más propio el contenido que vamos a estar compartiendo. Entonces, ahora vamos a compartir un video. Algo que no les comenté al inicio cuando les presentaba el contenido es que siempre, y creo que aquí de repente hay personas con las que he compartido anteriormente y deben de ya saber, que siempre me gusta apoyarme de diferentes recursos, porque como la idea es aprender, y eso es algo que también debemos hacer propio en las aulas, existen diferentes tipos de aprendizaje y formas de aprender. Entonces, es importante para mí, muy valioso, poder incluir diferentes recursos. Entonces, está la parte psicoeducativa, que vamos a ver contenido y demás, pero también videos, reflexiones y actividades para entonces poder afianzar más lo que es el aprendizaje. Entonces, aquí vamos a ver un video ahora y mientras vamos viendo este video, la idea es que podamos ir identificando una palabra que resuene conmigo en torno a la importancia del aprendizaje. ¿Por qué te apasiona tanto la educación? Primero, porque me salvó, me dio fuerza. Crecí en lo que hoy en día que sienten que pueden hacer todo lo que se propongan. ¿Qué haces exactamente en tu clase que hace que los alumnos tengan la fuerza para llevar una vida más plena y productiva? Son 4 cosas principalmente. La primera es que les enseño comunicación. Los estudiantes tienen que ser capaces de comunicarse. Si aprendes a comunicarte correctamente en el instituto, confía en mí, podrás comunicarte adecuadamente en la universidad y en la vida real. El periodismo debería incorporarse en el plan de estudios de todos los colegios del mundo. Es parte del siglo XXI. Es el siglo de los medios de comunicación. Ignorarlos como ignorar la invención del automóvil al principio del siglo XX. El periodismo es comunicación y la comunicación es la clave para todo. Me gustaría que todos los niños de los Estados Unidos y del mundo disfrutaran de la alfabetización mediática para que pudieran entender qué fuentes son de fiar y de qué fuentes tienen que desconfiar. Yo creo que en el pasado, hace 20 años, todo lo que estaba impreso era creíble. Ese es uno de los problemas. Hoy en día tenemos que saber que todo lo que está en Internet es sospechoso. La segunda es la colaboración. Hay que enseñar a los niños a trabajar en equipo. Tienes que poder trabajar con todo el mundo, porque es parte de la vida. Todos van a estar ahí. ¿Te crees que estas personas van a desaparecer? Se van a graduar contigo. Van a estar ahí para siempre. Después el pensamiento crítico. ¿Cómo enseño pensamiento crítico? Tienen que salir y recopilar información, buscar fuentes primarias, descubrir lo que está pasando en el mundo. Así que recopilas la información y después tienes que averiguar qué es más importante. Es muy difícil saber eso. Así que si tienes práctica con esto, si lo haces todos los días, todas las semanas, te vuelves muy bueno haciéndolo. Así que comunicación, colaboración, pensamiento crítico y la última es la creatividad. La creatividad es algo que tienes que practicar. Así que cometen muchos errores, pero está bien, no me importa, solo tienen que volver a hacerlo. Repítelo sea lo que sea. Algunos de los errores creativos pueden parecer de locos, pero luego resultar muy buenas ideas. Demos a los niños algo de libertad. Confiemos en ellos. Démosles algo de control sobre lo que están aprendiendo. No tenemos que decirles qué hacer todo el tiempo. Respetémoslos, respetemos su inteligencia. Lo juro, son muy inteligentes.
Incluso los que piensas que no lo son más inteligentes de lo que crees. Yo confío en mis alumnos. Confío en que ellos saben lo que hacen. La educación actualmente es completamente diferente, pero el sistema escolar no ha cambiado. No se presta atención al hecho de que todos aprendemos con el móvil. Llevan utilizando dispositivos electrónicos mucho tiempo. Démosles la oportunidad de ser creativos y de que utilicen la información que conocen de forma creativa. Eso no quiere decir que nos deshagamos de las clases. Yo creo que el 80% del currículum debería basarse en clases. De todo el sistema, el 80%. Solo tenemos que cambiar ese 20%. ¿Y por qué no más? Porque el sistema está tan arraigado, tras pasar de generación en generación, que es muy difícil de cambiar. Así que quiero trabajar con el sistema actual. Puede ser un cambio gradual. El cambio es algo muy difícil para las personas, para las culturas, para todos. Todos hablamos de cambio, pero nadie quiere llevarlo a cabo. Bien, entonces ahora vamos a ver las respuestas. Yo fui que puse esa palabra, pero, pero la herramienta no me da la posibilidad de seguir escribiendo. Lo que escribí lo voy a compartir por el chat. Ah, claro, sí, porque antes de que continúes, la idea es poner una palabra y por eso no te permite escribir más. Es solo una palabra, pero claro que sí, compártenos. Quien estaba hablando es Seferina Cabrera. Seferina, ok, cuéntanos. Yo soy maestra del ISFO2, soy maestra de práctica docente. Okay. Bueno, la pregunta fue ver la relación que hay entre, si me puede, bueno, decía entre las habilidades socioemocionales y la enseñanza. Lo primero es que para aprender hay que estar motivado. Eso es 1-1 y las demás se la voy a dejar en el chat. Quiero recoger el video. Así, perfecto. Recoge esas ideas. La pude tomar del video. Gracias. Súper, muchísimas gracias a ti. Gracias por compartirlo. Bueno, vemos aquí comunicación. Aquí, entonces. Bien, igual. Sí. Están en el chat, querida maestra. En el chat, aquí lo ven. Entonces, comunicación efectiva. Permiten a los estudiantes a conocerse mejor, creatividad, pensamiento crítico, construir mejores relaciones con los demás mediante el trabajo en equipo, toma de decisiones responsables en sus vidas mediante el cambio. Excelente. Muchísimas gracias, Seferina, por ese aporte tan valioso que definitivamente está en sintonía con lo que vamos a estar compartiendo de hoy. Súper. Y por eso justamente compartíamos ese video, porque se relaciona ahí con el aprendizaje, no desde la perspectiva quizás tradicional, donde un maestro, el docente iba y enseñaba algo de manera bien puntual, sino más bien cuáles son esas habilidades para aprender en el siglo XXI. O sea, esas habilidades y destrezas que en el día de hoy nuestros alumnos necesitan. Y ella mencionaba 4 de ellas, que es la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad. Estos 4 pilares sumamente importantes y valiosos para lograr lo que es el aprendizaje en el siglo XXI. Porque cuando hablamos de aprendizaje y en el proceso de la vida escolar, la idea no es limitarnos a enseñar una asignatura o un contenido puntual, porque como también veíamos en el video, hoy en día, y lo sabemos, la información la tenemos al alcance de los dedos a través de las computadoras, del celular, y hay mucha información. Pero para yo incluso poder filtrar cuál es la información importante y qué es realmente lo valioso, necesito desarrollar lo que es el crítico. Necesito poderme comunicar, poder trabajar en equipo y colaborar con el resto para poderme desenvolver en la sociedad actualmente. Y la creatividad, que ahí me ayuda a fomentar lo que es la flexibilidad y poder integrar todo esto que voy aprendiendo a mi día a día. Cuando hablamos de aprendizaje, el aprendizaje busca transformar, preparar y también construye. Es decir, que ese aprendizaje debemos de velar para que transforme la vida de nuestros alumnos, para prepararlos para la
y esa vida ya de independientes y de ser más grandes, y construir, ayudarlos a construir no solamente aprendizajes de contenido, como mencionaba anteriormente, sino también esas habilidades que les va a permitir saber qué hacer con esta información. Entonces, cuando vemos el aprendizaje de una manera más integral, abarcando lo que es que buscamos transformar, preparar y construir, entonces eso es lo que nos va a permitir contribuir en el proceso de crear una vida plena y con propósito. ¿Por qué? Porque cuando realmente me siento en una silla a escuchar lo que me están diciendo, a ver una pizarra, de repente ni siquiera lo voy a poder hacer propio o no voy a lograr que ese aprendizaje se mantenga y se sostenga en el tiempo, ni va a ser un aprendizaje significativo, sino que voy a ir a ocupar un espacio, un lugar y ya se acabó. Y de repente hago las tareas, hago mis exámenes y paso, pero no necesariamente desarrollé las habilidades que me van a permitir construir para entonces poder tener una vida plena y con propósito. Y para lograr todo esto que vimos anteriormente, como mencionaba la señora en el video, necesitamos como colaborar y ayudar a que nuestros alumnos se sientan empoderados de su proceso de aprendizaje, que participen y que haya una conexión. Cuando el alumno se siente motivado para participar y se siente empoderado de su propio proceso de aprendizaje, entonces se crea una conexión. Primero, esa conexión entre el alumno y el docente, y luego una conexión con esto que estoy aprendiendo, con esto que voy absorbiendo, de qué manera lo vincular con mi vida personal, con mi vida futuro. Y de ahí la importancia entonces de poder contribuir en ese proceso de que mis alumnos no crean que yo nada más soy la profesora de matemática o que yo soy la profesora de lengua y punto, sino que también me vean y esas actividades que realicemos y esa conexión que creemos con ellos vaya más allá, que no solamente son contenidos, sino también a la persona, porque el proceso hermoso como docentes que tenemos de acompañar a nuestros alumnos, llevarnos a esa conexión con el ser, porque sin conexión no hay aprendizaje. Si yo no logro, como veíamos ahorita, son dos aspectos de la conexión, primero con la persona y luego fruto de esa conexión con mi alumno, que mi alumno tenga la capacidad de conectar eso que va aprendiendo con su día a día. Entonces, si no logro esa conexión, ese vínculo, no necesariamente vamos a lograr que haya un aprendizaje a largo plazo. Y no me gusta, obviamente, como que utilizar un término tan radical como que no hay aprendizaje, pero es también reflexionar qué tipo de aprendizaje voy a lograr si realmente no logro conectar con mi alumno o si no logro que él se sienta parte de este espacio que es el colegio y que él se sienta parte de esta asignatura y que él comprenda el contenido que estamos viendo y de qué manera le va a servir para la vida. Entonces, eso para mí es muy importante que lo podamos llevar y reflexionar, que si sin conexión no hay aprendizaje. Entonces, como docentes, en el proceso de acompañar, vamos a impactar la vida de los alumnos. Tenemos un impacto en sus vidas. Lo importante aquí sería poder reflexionar qué necesito para crear esa conexión con mis alumnos y puntualmente también qué impacto yo deseo generar en la vida de mis alumnos. De qué manera yo quiero que sea el impacto que estoy generando en ellos. Porque ya sea intencional o sin darnos cuenta, vamos a estar impactando. Entonces, lo importante es poder hacernos conscientes de este impacto que estoy generando y entonces poder elegir de qué manera yo quiero impactar de mi alumno o de mi alumna. Y somos seres humanos también nosotros como docentes. Efectivamente, va a haber alumnos con los que podamos crear un vínculo más rápido que con otros. Hay alumnos con los que tenemos más afinidad que con otros, pero al final del día, todos los alumnos que pasen por nuestras vidas, vamos a tener un impacto sobre ellos. Y es nuestra labor y es nuestra responsabilidad como docentes procurar que este sea un vínculo sano, considerando que en muchas ocasiones el contexto escolar es el espacio más seguro para nuestros alumnos. Y yo puedo ser ese adulto que acompañe desde el respeto y desde el amor, que ayude y guíe a ese alumno para tener un cambio importante en sus vidas, como el video que presentaba Ángela ya al finalizar de la película, de qué manera yo voy a impactar, cómo voy a cambiar la vida de este alumno y qué voy a ayudar a sembrar en esta vida. Entonces, igual que hicimos al inicio, vamos a hacer una pausa de 1 minuto para que podamos ir reflexionando sobre esto que hemos ido viendo, sobre la importancia del aprendizaje, los aspectos que son importantes para que se dé este aprendizaje, y entonces, de qué manera yo quiero conectar y qué necesito para conectar con mis alumnos de una manera sana. ¿Ok? 1 minutico para que puedan escribir esta reflexión.
Igual la misma dinámica, si quieren escribirlo por el grupo, también lo pueden hacer por el chat, perdón. Voy a compartir esta reflexión que puso Josefa en el chat y dice, muy interesante el video, tener una buena comunicación con los estudiantes es muy buen elemento para lograr un lazo de confianza y así poder lograr un buen aprendizaje, aprender a desarrollarse tanto personal como profesional en la sociedad. Excelente, muchísimas gracias Josefa. Y justo de eso se trata, de poder ver el aprendizaje de una manera más amplia y más integral, que es lo que nos va a garantizar estos cambios y ese aprendizaje, valga la redundancia, a largo plazo en nuestros alumnos. Y siempre funciona el hacer la reflexión nosotros mismos, pensar en nuestra educación. Cuando yo estuve en el colegio, ¿cuáles maestros marcaron mi vida? ¿O cuál impacto tuvo en mi vida tal profesor? Y poder reflexionar quién me marcó de manera positiva y quién tuvo una marca negativa en mi vida. Porque cuando lo hago propio y me doy cuenta de que, wow, a mí este profesor me trataba de tal manera y siempre vio algo en mí y eso me ayudó a mí a creer en mí también. Yo quiero generar ese impacto también en mis alumnos. O serme consciente de que, caramba, este profesor cuando hacía esto y esto y esto me lastimaba y quizá no se daba cuenta, pero me lastimó. Entonces, ¿qué necesito yo hacer o dejar de hacer para evitar ser ese profesor que marca la vida de un alumno de una manera negativa? Porque somos seres humanos, no somos perfectos y nos vamos a confundir y nos vamos a equivocar. Y obviamente no hay ningún alumno viene con un librito de que trátame así y ya puede estar bien, o esta es mi forma de aprender, hazlo todo así y ya yo voy a aprender. Pero como se relaciona con lo que mencionaba Ángela, cuando ponemos en acción esa capacidad de observar, voy a poder de repente, si me equivoqué con un alumno, si cometí alguna falta, poder enmendar ese error. Voy a poder identificar cuando de repente algún alumno no se siente cómodo, no se siente a gusto con lo que yo estoy diciendo, con mi manejo, para entonces poder cambiar la forma en la que me acerco a este alumno o a esta alumna. Entonces, esa capacidad de ir reflexionando y de poder identificar en mí qué necesito también es súper valioso en este proceso como docentes. Antes de continuar, entonces, recuerden que no los puedo visualizar a todos, así que si tienen alguna duda o algún aporte, lo pueden hacer por el grupo o abren el micrófono directamente para entonces escucharlo, porque no siempre los puedo ver. Entonces, ya que vimos un poquito sobre la parte del aprendizaje, vamos a entrar en materia de lo que son las habilidades socioemocionales. Esas habilidades de manera puntual podemos definirlas como aquellas que nos permiten desarrollar una identidad saludable, manejar adecuadamente las emociones y tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque los pilares de lo que son las habilidades socioemocionales giran en torno al autoconocimiento, luego al manejo de las emociones y a relaciones sanas. Y para mí es muy importante poder comprender que lo primero es el autoconocimiento. Fruto de fomentar en nosotros mismos el autoconocimiento, entonces viene el amor propio y el poder identificar mis gustos, lo que no me gusta y demás. Y esto es algo que no desde la infancia. Yo trabajo en edad inicial con niños de 3 años hasta 10 años. Y claro, en el colegio también tengo niños de 1 y de 2, pero puntualmente trabajamos el desarrollo de habilidades socioemocionales con niños de 3 años. Aunque obviamente el ser humano es un ser social, o sea que desde un inicio es importante tener estos aspectos en cuenta. Pero sí, desde los 3 años podemos empezar a fomentar ese aspecto socioemocional para desarrollar una identidad sana y poder construir una percepción de nosotros mismos saludable. Con eso, aprender a identificar mis emociones y luego, fruto de ese autoconocimiento y de yo tener una relación sana conmigo misma, poder entonces relacionarme de una manera sana con los demás. Entonces, como le mencionaba, esto es desde el inicio, desde la infancia, vamos aportando a esta construcción de seres humanos más saludables y más sanos, porque cuando empezamos desde la infancia, vamos contribuyendo a esa plataforma para que luego ese adolescente, ese joven y ese adulto, pues tenga recursos para poder tomar decisiones en base a sus intereses reales, poder conocerse a sí mismo de una manera sana, poder manejar y regular sus emociones adecuadamente y poder entonces relacionarse de una manera adecuada con los demás. Los 5 pilares de las habilidades socioemocionales son el autoconocimiento, la autorregulación, conciencia social, habilidades sociales y la toma de decisiones. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y cuando vayamos a la parte práctica, la idea es poder identificar de qué manera yo puedo fomentar cada una
de estas áreas en el transcurso del año escolar, porque obviamente hay un currículum, tengo que responder a una planificación, pero vamos a ver más adelante cómo todo esto se puede ir integrando también en la planificación. Y la idea es poder reflexionar y poder identificar los medios que puedo utilizar para lograrlo, porque no tenemos una asignatura de habilidades socioemocionales actualmente, pero sí, yo como profesora de lengua española puedo incluir actividades que lleven a lo que es la conciencia social, poder conectar con las diferencias. Sí, yo como profesor de matemática puedo enseñar lo que es la autorregulación a través de que, ok, acompañando, cuando mi alumno se equivoca, poder acompañarlo y poder ayudarlo a que identifique, ok, te equivocaste, te sientes enojado, que vamos a calmarnos primero, o sea, ¿qué necesitas para calmarte? Entonces, perfectamente, de manera intencional, podemos incluir lo que son estas habilidades en nuestro día a día. Entonces, por importantes estas habilidades, ¿por qué son necesarias poder fomentarlas? Como veíamos al inicio con el video, cuando hablamos de aprendizaje, de educación, no nos quedamos con la visión que teníamos hace años de enseñar una asignatura, toma 2.4 y ya me quedé ahí, sino que es el aprendizaje y la educación en sí, al día de hoy, buscamos ver al alumno de una manera más integral, poder ver el aprendizaje de una manera más integral. Y esto significa poder impactar en la formación de seres humanos más saludables. Entonces, los estudios han podido demostrar, las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, que el involucrar lo que es el aprendizaje de habilidades socioemocionales va a mejorar el desempeño académico, crea un ambiente escolar positivo y reduce las conductas negativas. Y como docente, yo estoy segura de que eso es lo que queremos. Queremos que nuestros alumnos tengan un buen desempeño, queremos que el ambiente escolar sea saludable y que sea sano y que sea positivo, y no queremos ver conducta negativa, no peleando, no queremos niños desafiando y portándose mal y sin hacer la tarea. Queremos que todo fluya. Entonces, para poder lograr eso, es súper valioso y súper importante poder incluir al ser, porque las habilidades socioemocionales lo que ataca es al ser. Si se fijan, como veíamos, perdón, esto no está yendo para atrás, aquí atrás. Como veíamos aquí, estos 5 pilares de las habilidades socioemocionales tienen que ver con el ser humano, y es muy valioso y muy importante, sobre todo necesario, que para lograr participación activa, esa implicación, esa colaboración de mis alumnos, que es necesario para el aprendizaje, poder conectar con el ser. Eso va también directamente a crear un ambiente escolar positivo, y eso va a reducir estas conductas que no queremos ver, estas conductas negativas, porque vamos a lograr que mi alumno, mi alumna tenga una participación más positiva y más favorable, porque se siente que pertenece, porque se siente escuchado, se siente visto, y eso es fundamental para lograr nuestro objetivo como docente. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a aprovechar para leer el chat. Veo Nancy que aporta: cuando nuestras enseñanzas va acompañada con empatía, liderazgo, comunicación asertiva, generando confianza, tendremos un aprendizaje transformador. Maravilloso, Nancy. Muchísimas gracias por compartirlo. Y es así, estoy completamente de acuerdo que cuando logramos ese vínculo, esa empatía con nuestros alumnos, entonces vamos a poder transformar y a impactar de una manera positiva la vida de nuestros estudiantes. Entonces, claro, lo mismo que hablábamos ahorita, sí, esta teoría está muy bonita y tal, pero ¿cómo yo lo voy a lograr si yo tengo que cumplir una planificación? Yo tengo que abordar unos temas, yo no me puedo detener y pasarme un día entero hablando del autoconocimiento, o yo lo que sé es de ciencia, de qué tú quieres que yo haga para que se autorregulen. Entonces, vamos a ir aterrizando todo esto a la práctica, de qué manera lo puedo implementar y de qué manera puedo encontrar espacios que me permitan efectivamente ser intencionales en sentido de incluir habilidades socioemocionales en la enseñanza. Entonces, ¿dónde lo vamos a enseñar? En el contexto escolar, que es el contexto que ahora mismo estamos compartiendo. ¿Cuándo? Ser estratégicos en la planificación para realizar actividades que cumplan su doble función: objetivos académicos y promover habilidades socioemocionales, que es la parte práctica que vamos a ir viendo ahora con el cómo. ¿Ok? Entonces, lo principal, antes de planificar y demás, es la actitud del docente. Lo principal que tengo que tener en mente, sobre lo cual debo de poner mi foco, es esa actitud que tengo yo como docente. ¿Por qué? Porque cuando mi actitud es flexible, transmite respeto y se ve ese compromiso y mi alumno lo puede identificar,
no necesariamente voy a tener que tener una planificación con una actividad dirigida al desarrollo socioemocional, sino que ya tengo una relación, ya tengo un vínculo con ese alumno y eso se va a ver, se va a notar de manera tal que él sepa que este es un espacio seguro. Entonces, lo principal que tener en cuenta es mi actitud como docente, lo que reflexionábamos al inicio. ¿Qué yo necesito para crear un vínculo sano con mis alumnos? ¿De qué manera puedo ayudar a que esta conexión se dé? Teniendo muchos alumnos al mismo tiempo, es retador, pero lo podemos lograr cuando somos intencionales desde el inicio. Y eso es maravilloso que lo estemos dialogando. Siempre lo digo que el inicio del año escolar, el poder conectar con este aspecto, nos va a permitir ser intencionales en poder crear este vínculo y esta conexión con mis alumnos, porque si lo dejo para noviembre, si lo dejo para febrero, de repente va a ser más cuesta arriba, más nadar contra la corriente, porque ya hay muchas cosas como en el ambiente y muchos pendientes, pero ahora al inicio del año escolar, nuestro objetivo principal es el proceso de adaptación, es crear ese vínculo, es que mis alumnos se familiaricen con la rutina, con el esquema, con la dinámica de trabajo, poder conocernos, que se sientan parte de este espacio. Ese es nuestro objetivo número uno. Entonces, mi actitud como docente, poder intencional en crear este vínculo con mis alumnos, el yo poder ser flexible, identificar las oportunidades de mejora en lugar de quizás quedarme en que, pero es que no entiende, fulanito no entiende, pero fulanito siempre, ver las oportunidades de mis alumnos. Y eso lo vamos a lograr con la capacidad de observar, poder ir más allá, no solamente ver, sino observar. El compromiso es fundamental. El compromiso que tengo con este proceso y con este rol que tengo como docente y cómo lo voy a desempeñar es fundamental. El yo poderme sentir comprometido con que, ok, yo voy a acompañar a mis alumnos en su proceso de crecimiento, de desarrollo y de aprender habilidades para la vida, de que ellos sepan qué hacer con esta información, más allá de una asignatura que yo pueda tocar y transformar su vida, que yo los pueda ayudar a desarrollar esas habilidades que les va a permitir convertirse en adultos funcionales, independientes y auténticos. Entonces, transmitir respeto, como había mencionado anteriormente, es muy importante y piensen ustedes, si una persona a mí no me respeta, me sentir cercana a esa persona, yo voy a querer estar con esa persona. Definitivamente no. Yo voy, si es obligatorio, voy a estar por estar, pero no voy a estar receptivo con esa persona. Entonces, es importante transmitir ese respeto, de que yo te respeto a ti como ser humano. Y eso no quita al mismo tiempo que como líderes, obviamente también tengamos que poner límites, hay reglas, y eso también es parte del desarrollo socioemocional, aprender de los límites, aprender de las normas y de las reglas, pero también es fundamental que mis alumnos sepan que yo respeto. Poner el foco de atención en las fortalezas, eso es el funcionamiento del cerebro, como yo recibo lo positivo versus como yo recibo lo negativo. Si yo pongo mi atención en lo negativo que tiene un alumno, que ya estamos en febrero y todavía le tengo que seguir diciendo lo mismo que yo le decía en septiembre, y me quedo ahí, en lo negativo, lo negativo, lo negativo, obviamente mi cerebro va a rechazar a ese alumno. Sin embargo, si más allá de octubre, que yo veo que es retador a nivel conductual, que desafía, que se para, que habla, que... Si ya yo lo identifiqué esas como oportunidades de mejora, entonces tengo que enfocarme en poder identificar las fortalezas. Y yo digo, bueno, pero es que a él le gusta mucho participar, entonces déjame hacerlo mi ayudante. Yo sé que a él le gusta mucho este tema, vamos a hacer un proyecto de tal tema para ayudarlo a que se sienta implicado. Y ojo, yo sé que también somos seres humanos y que a veces es desesperante, es abrumador y sobre todo muy retador. Y ahí entra la importancia y el valor de que yo como docente, yo como adulto, primero pueda estar en contacto conmigo mismo, en armonía conmigo mismo, para poder entonces responder desde el respeto y desde el amor a esas necesidades de mis alumnos. Entonces, si pongo mi foco de atención en las fortalezas, el mensaje que le estoy mandando a mi cerebro es positivo y eso también va a ayudar a que mi propia actitud sea más favorable para ayudar al buen desenvolvimiento de la clase. Entonces, creer y modelar es fundamental. Yo tengo que hacer esto de las habilidades emocionales algo propio. Yo tengo que creer en esto y entonces modelárselo. Cuando yo me equivoco, en lugar de quedarme callado o de salir necesariamente, poderle modelar a mis alumnos cómo yo manejo el enojo. Y si es muy enojada y me tuve que salir del curso, cuando yo regrese, poder comunicar qué fue lo que pasó. Porque de esta manera yo estoy sirviendo como modelo para que ellos también aprendan sobre las habilidades socioemocionales. Aprendemos más de lo que vemos que de lo que decimos. Y si yo te hablo muy bien de la empatía, del respeto, de la solidaridad, pero en mi día a día tengo una vida completamente desorganizada de irrespeto y no lo ejerzo,
eso que se van a quedar. Yo puedo hablar muy bonito y decir muchas cosas y aportar muchas cosas a nivel de verbal, pero si con mis acciones yo hago otra cosa, entonces hay una incoherencia y con eso nos quedamos. Entonces es muy importante que yo también pueda poner en práctica todas estas habilidades, o quizá no todas, pero mayor de ellas, ¿verdad? Poderles modelar a mis alumnos cómo autorregularse, la importancia del respeto, del amor propio, del pensamiento crítico, poderles modelar todas estas habilidades para que no solamente lo comunicamos de manera verbal, sino también con nuestro propio ejemplo, ellos puedan ir aprendiendo y haciendo lo propio. Entonces, ahora vamos a la parte práctica. Y su hojita, que pueden tirarle una foto a esto o pueden hacer una tabla por ahí donde tengan donde anotar, porque vamos a estar trabajando con este esquema. Entonces, porque vimos ahorita que lo principal es la actitud docente, y esa actitud que sea positiva, que sea favorable, que sea de una conexión y un vínculo sano, es lo que me va a permitir que en los días en los que mi planificación tiene que ser meramente académico y no tengo chance ahora mismo, igual el vínculo ya está, la conexión ya está, y mi alumno ya sabe que es respetado y que es escuchado en este espacio y que se puede acercar a mí en otro momento. Y además de que voy a tener un alumno comprometido, implicado y participativo en el espacio. ¿Ok? Entonces, lo principal es la actitud docente y luego la planificación, que esa planificación sea intencional y estratégica. Entonces, esta tabla, yo soy muy visual, muy esquematizada, yo siempre estoy haciendo listas, yo siempre lo estoy todo, porque también he aprendido que lo que no se escribe, no se hace. O sea, lo que yo no planifico, si lo dejo en mi cabeza, sí, mira, cuando lleguen al curso, yo le voy a preguntar cómo se sienten y tal. Si yo no lo escribo, si yo no lo planifico, se me va a olvidar, se va a quedar en el aire, van a surgir otras cosas. Entonces, es muy importante que podamos incluir esa planificación de habilidades socioemocionales, que podamos hacerlo de manera intencional y estratégica. Entonces, les voy a poner dos ejemplos, completar esta tabla y luego vamos a ir pilar por pilar viendo qué significa cada uno de los pilares, las actividades, y entonces para que también cada uno pueda ir identificando y llenando esta tabla. Y los que entonces quieran compartirlo, puedan abrir su micrófono y que lo podamos socializar, ¿ok? Entonces, primer ejemplo, el tema, la entrevista. Estoy trabajando como objetivo, el tema central de mi clase, la entrevista, y he estado en un proceso de enseñarles qué es una entrevista, cómo funcionan los componentes de la entrevista, su objetivo. O sea, imaginémonos que ya dimos todo este contenido. Entonces, tengo como objetivo comprender qué es una entrevista, su estructura y componentes. Objetivo número 2, fomentar la expresión y la comunicación. Luego, promover el autoconocimiento y fomentar el respeto. ¿Qué voy a hacer con esto? Crear una entrevista con preguntas relacionadas a la vida, historia y sueños de cada persona. Entonces, luego de que yo di el componente teórico, ¿verdad? Porque siempre está esa parte teórica y luego lo práctico para que lo puedan hacer propio, perfectamente puedo la actividad de que cada alumno tenga que crear una entrevista y que esa entrevista se la tenga que hacer algún compañero del aula. Y aquí entonces, cuando yo elaboro la entrevista, estoy cumpliendo los objetivos académicos de que aprendan cómo hacer una entrevista, qué es y demás, y cuando me tengo que acercar y cuando me hacen la entrevista a mí, cuando yo la hago, estoy trabajando ahí la parte de la comunicación y también el respeto a la otra persona, la expresión a través, a la expresión escrita, pero también la expresión verbal. Y directamente también trabajo lo que es conocimiento, porque cuando me hacen la entrevista a mí, entonces yo tengo que reflexionar en torno a estas preguntas que me están haciendo, que tienen que ver con mis intereses, con mi día a día, con mis sueños y con mi historia de vida. Entonces, la idea bajo este esquema es poder integrar un objetivo académico, utilizar actividades que me ayuden entonces a fortalecer, en este caso, estas habilidades que vemos aquí, que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, ¿ok? El autoconocimiento, el respeto, el pensamiento crítico, todo eso lo vamos a trabajar a través de esta. Este es un ejemplo. Y el ejemplo número 2, ya por ejemplo, ahorita le dije, hablé del profesor de matemática porque tenía ya en mente continuar con este ejemplo aquí. El tema es la autorregulación. Yo como profesor de matemática identifiqué que mis alumnos se están frustrando porque estamos viendo un tema nuevo que es muy retador y hay cierta resistencia porque, claro, cuando me equivoco me frustro y mejor rechazo esta mala experiencia y me bloqueo y mira, no, yo no sé, ya no quiero nada. Entonces, ya yo lo identifiqué, esta necesidad. Entonces, para mi próxima clase, yo voy a planificar bajo el objetivo de crear conciencia sobre cómo me siento cuando me equivoco y obtener estrategias de respiración para autorregularme cuando siento una emoción que me genera malestar. Entonces,
en lugar quizás de la próxima clase, yo continuar con la misma asignación de vamos a entrar a hacer por hoja, boca y nariz, vamos, sí, tú puedes, dale. Hacer una pausa y tomarme 10 minutos de mi clase para entonces conversar sobre los errores, cómo me siento, hacerlos conscientes de cómo yo me siento cuando yo cometo un error y educar en torno a normalizar estos errores, o sea, abrir un diálogo y ahí la parte de yo modelarle, de quizás yo como maestra empiezo, de cómo un ejemplo de un error que yo he cometido, cómo yo me sentí. Entonces, llevar al grupo a esta reflexión para que se hagan conscientes de que sí, cuando yo me equivoco me frustro, me enojo y me bloqueo y no quiero seguir. Esto es normal porque estoy experimentando malestar fruto del enojo y de la frustración. Entonces, ¿qué puedo hacer para regular esta emoción? Y ahí hay un montón de cosas que podemos hacer. Yo puse aquí como una actividad, presentar un video de ejercicio de respiración, pero perfectamente puedo yo también modelarle cómo respirar de manera pausada. Porque cuando sentimos emociones que nos generan malestar, como el enojo y la frustración, la idea, número uno, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, lo primero es poder identificar, como yo estoy diciendo, poder poner un nombre a esta emoción. Número dos, poder entonces comunicarlo, ya si se lo tengo que comunicar a alguien, comunicármelo a mí mismo. Y número tres, entonces poder darme el espacio de vivir esta emoción, porque no es que vamos a reprimir, a negar y escapar de las emociones que me generan malestar, sino que hacerme consciente de cómo se siente mi cuerpo, de dónde vino esta emoción y darme el permiso de vivirlo para luego entonces identificar una estrategia que me ayude a autorregularme y volver a la calma. Cuando experimentamos emociones que nos generan malestar, la idea es poder identificarla, vivirla y volver a la calma, ¿ok? Entonces, algo que nos ayuda un montón, la respiración. Lo primero que tenemos que hacernos consciente cuando yo estoy enojada, cuando estoy frustrada, cuando estoy en ira, es poder conectar con mi cuerpo para poder regular la respiración y calmarme. Entonces, si ya yo sé que cuando me presentan un tema nuevo o cuando yo me equivoco, yo me enojo, yo me empiezo a ser consciente de las sensaciones en mi cuerpo y en lugar de dejar que el enojo llegue a un 10, lo puedo detener en el 5 y ahí entonces empiezo a poner en práctica ejercicio de respiración. También puedo anticipar. Yo sé que voy a la clase de matemáticas, me cuesta y tal, y es difícil para mí. Entonces, antes de la clase, poder también hacerme consciente de, ok, yo lo voy a intentar, esto es un reto para mí, pero de esto yo voy a aprender, déjame respirar, déjame calmarme para estar más abierto al momento de que se me presenten las instrucciones o el contenido. ¿Ok? Entonces, esta ya, la otra era incluyendo el objetivo académico, utilizar actividades que me permitan desarrollar esas habilidades. Y esta es ya puntualmente dedicarle unos minutos de mi planificación a enseñar habilidad. Entonces, cuando yo, en lugar de continuar impartiendo el contenido y como dando cuenta por el grupo que se bloqueó o yo estoy viendo de que no lo comprenden y que no hay forma, en lugar de continuar y a veces, que también está muy bien, nos ponemos creativos y déjame buscar una forma diferente de enseñárselo y yo creo que así, eso es súper bueno y es súper válido, pero hay veces que también tenemos que detener un poquito la planificación de estrategia para aprender un contenido puntual y enseñar esto, porque cuando el alumno se hace consciente y cuando tiene estrategia, entonces la próxima clase o esa clase que vamos a continuar con la planificación académica, ya yo sé, ya yo estoy más consciente y estoy más conectado conmigo y con lo que estoy haciendo, ¿ok? Con lo que está sucediendo en mi entorno. Entonces, como les dije, ahora vamos a ir viendo los 5 pilares de las habilidades socioemocionales y entonces la idea es que podamos ir completando, que cada quien pueda ir socializando. Yo vi que hay algunos que están en grupos, los que están en grupo lo pueden ir socializando, elegir un tema, luego el objetivo y qué actividad pueden realizar para trabajar este aspecto. En el material que tienen, en el insumo, van a encontrar la tabla de estrategias, donde van a ver la habilidad socioemocional, las actividades y ejemplos. Entonces creo que eso también les puede ayudar ahí como una guía. Entonces, el autoconocimiento, que era el pilar número 1, trata del amor propio, identificar y expresar las emociones, fomentar lo que es la seguridad de mí mismo y la capacidad de introspección. Cuando hablamos de autoconocimiento, se refiere a todas esas habilidades. El yo poder construir un amor propio, fruto de que yo me conozco y de que yo sé mi valor como ser humano. Luego el poder ponerme en contacto con mis emociones, poder expresarlas, poder identificarlas, permitirme sentir, fomentar la seguridad de mí mismo y la capacidad de introspección. Ok, entonces aquí algunos ejemplos de actividades, el hacer que funciona mucho sobre todo al inicio del año escolar,
un proyecto de todo acerca de mí, que me ayuda a conectar conmigo mismo y al mismo tiempo de permitir que los demás me conozcan, hacer lecturas de libros relacionados con este tema que llevan al autoconocimiento, pero no solo autoconocimiento, porque miren como aquí también hablamos de lo que es las emociones. Entonces, elegir libros y literaturas que lleven a la construcción de la conciencia de lo que son las emociones, hacer un collage de los gustos y preferencias, identificar mi estilo de aprendizaje, llevándolo al contexto escolar. Esto es súper importante, que yo pueda aprender de que, que yo muy auditiva, yo necesito prestar atención cuando yo estoy en clase y escuchar, porque esa es mi forma de yo aprender más rápido. Entonces ya yo sé que yo tengo que sentarme adelante y que yo tengo que evitar amiguito para yo poder escuchar a la profesora. Pero si yo sé que yo aprendo escribiendo, entonces yo sé que en clase yo tengo que tener mi lápiz y mi cuaderno, ir escuchando lo que la profesora está hablando e ir tomando notas puntuales para hacer ese aprendizaje se asiente. Identificar mi estilo de aprendizaje, y eso es súper importante en el proceso de educación. Conocer estrategias de aprendizaje, identificar cuáles se acomodan a mis fortalezas, o sea, fruto de ese autoconocimiento, de yo saber quién soy, mi forma de aprender, cuáles son las estrategias que me van a permitir cuando yo esté estudiando para un examen, poder lograr el resultado que yo quiero. Yo soy muy social, yo soy muy dinámica, yo aprendo interactuando con otras personas, o yo aprendo haciendo mapas conceptuales, o yo aprendo repitiéndolo muchas veces, o hacer preguntas y responderlas. ¿De qué manera yo aprendo y cuáles son las estrategias que me ayudan a mí a sentar? Reconocer las emociones, desarrollando un lenguaje emocional, y esto es algo que podemos hacerlo prácticamente todos los días, con hacer una ronda de cómo me siento hoy o cómo me sentí en el día de hoy al final del día, o cuándo fue la última vez que yo me sentí feliz, cuándo fue la última vez que yo sonreí, qué pasó la última vez que yo me sentí enojado. O sea, hacer consciente de sus emociones y reflexionar en torno a este tema va a ayudar a que mis alumnos desarrollen un lenguaje emocional. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tener unos minutitos para completar la tabla y de eso vamos a tener 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Y la idea es que después alguien que quiera participar pues pueda compartirlo, ¿ok? Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, yo dije que yo soy bien esquematizada y a mí me funcionan mucho las tablas, pero si aquí hay alguien que ya sabe y lo quiere compartir de manera verbal porque no lo quiere escribir, también puede abrir el micrófono y lo podemos compartir. Dale, Seferina. Ajá, yo quería que hablaran los profes, porque yo lo que hago es, claro, que yo acompaño en la escuela a los practicantes, pero que no estoy tan dentro de la escuela como ellos. Ok. Me voy a llevar del ejemplo, lo voy a hablar porque no lo voy a compartir, sino la idea que entiendo siguiendo el ejemplo. Sí, claro. Bueno, lo primero es que mi tema sería la reflexión sobre la práctica docente. Okay. No sé si me escuchan. Sí, te escucho, te escucho. Ok, el objetivo de ese tema sería reflexionar sobre la práctica que desarrollan los profesores principiantes o los profesores en formación, porque de eso se trata. Por ejemplo, el primer tema que nosotros trabajamos, investigación-acción, y luego entonces sería reflexionar como objetivo, reflexionar sobre sus aprendizajes, reflexionar sobre su práctica, porque en la que entendemos la práctica y que somos tan sinceros con lo que hacemos, así entonces viendo esas debilidades que tenemos, nos ayudan a tomar decisiones sobre esas áreas de mejoras. Una de las actividades entonces que yo hago con ellos es hacer lecturas, observar prácticas en las escuelas que son anfitrionas, donde ellos desarrollan experiencia durante el año. Bueno, esa es la idea que tengo. Espero haber aportado y motivados o motivar a los compañeros que están de ese lado a que participen. Gracias por la oportunidad. Excelente, Severina, muchísimas gracias. Me parece muy oportuno. En base a eso, tu rol sería más de acompañar al docente. Tú no estás tanto en el aula, ¿verdad? Sí, yo acompaño a los docentes y ahora mismo me estoy desenvolviendo
como encargada del eje norte del Proyecto Nacional de Inclusión, que de hecho mañana está suspendido la entrega de certificado que teníamos por el tema de del fenómeno que tenemos en la actualidad. Sí, claro. Ok, pues perfecto, me queda claro. Muchísimas gracias, Seferina. Y ahí, aportando lo que compartes, una actividad también pudiera ser entregarle una rúbrica a esos docentes, porque a veces cuando hacemos reflexiones muy abiertas, quizás se puede ser más difícil. Entonces, aparte de la pregunta abierta, de la reflexión y demás, tener una rúbrica donde, por ejemplo, si tú sabes que tú quieres que ellos reflexionen sobre las estrategias, la diversidad de estrategias que utilizaron, qué tan apegados estuvieron al currículum, o sea, como que ponerle puntos específicos que ellos tengan que evaluar, que también pudiera ayudarlos a hacer más dirigida esa reflexión. Gracias. A ver, déjame ver el chat. Sí, olvidé. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar. Ya Seferina nos aportó aquí para el siguiente. Otra persona que active su micrófono, y recuerden que los que quieran activar su cámara para yo no sentirme solita aquí, también es bueno y válido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ay, Dios mío. Aquí está. Autoconocimiento, ya vimos. Entonces, el pilar número 2 era la autorregulación, que tiene que ver con el manejo de las emociones, la resiliencia, el poder lidiar y manejar mi estrés, la automotivación y el controlar los impulsos. Entonces, el yo poderme regular, el yo poder aprender a identificar esos momentos en los que experimento emociones que me generan malestar, también es súper importante para la vida en general, pero puntualmente en el aprendizaje, como veíamos el ejemplo de la clase de matemática, también es muy valioso porque en el contexto escolar no solamente es aprender y sentarme en una silla y escuchar al profesor, sino que también voy relaciones sociales, y en las relaciones van a surgir los conflictos. Entonces es muy importante que yo sepa cómo manejar y gestionar mis propias emociones, poder controlar mis impulsos. Y en esa misma línea, con el tema de cuando tenemos muchas cosas, poder manejar el estrés, aprender a hacer mis listas, poder organizar mi tiempo para lidiar con el estrés que a veces nuestros alumnos pueden experimentar fruto de las responsabilidades en el colegio, lo que puedan estar viviendo casa y todo dependiendo obviamente de la edad en la que se encuentran. Sé que aquí tenemos maestros de diferentes edades, entonces es importante también tomar eso en cuenta, la etapa en la que se encuentran mis alumnos para poder conectar con quizás los retos que puedan estar enfrentando en ese momento. Entonces, actividades que ayudan a fomentar la autorregulación son los ejercicios de respiración, el hablar sobre la regulación de las emociones, presentar situaciones de conflictos para poner en práctica la habilidad, a veces de manera intencional permitir un conflicto, pero estoy acompañándolo para que ese conflicto se pueda de una manera adecuada y yo sirvo como moderador quizás o como orientador en ese momento. Modelar con el ejemplo, lo cual es súper importante, poder yo mostrar mi parte humana de que me enojé, de que me frustré, de que me equivoqué y que ellos vean cómo yo manejo esta situación y fomentar la espera de turno también, porque eso ayuda al control de impulsos y el poder entonces también manejarme en un contexto social de manera adecuada. Entonces, ahí partiendo del nivel en el que enseño y de la asignatura quizás que me corresponde, vamos a hacer la tabla donde identifico el tema que voy a estar trabajando. Recuerden que puede ser un tema académico, si yo conozco el currículum, los objetivos que tengo, puede ser un tema, luego los objetivos y después entonces las actividades que propongo para trabajar este tema. Puede ser algo académico el tema, recuerden, o puntualmente, si quieren poner autorregulación como la habilidad que voy a estar trabajando, también es válido. Entonces, aquí unos minutitos nuevamente para completar esto. A ver. Conciencia social era el pilar número 3 sobre las habilidades socioemocionales, que tiene que ver con el desarrollo de la empatía, aceptar la diversidad, apreciar las diferencias y fomentar el respeto. También es súper importante que desde edad inicial hasta los niños y adolescentes, que podamos acompañar en desarrollar esta conciencia social. Desde la infancia, empezar a construir lo que es un pensamiento social
y que en esa infancia podamos promover lo que es el respeto, la empatía, el valorar y respetar las diferencias, también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, vivimos en sociedad y es necesario que podamos aprender cómo desenvolvernos de una manera sana en el contexto social. Entonces, algunas actividades pudieran ser reflexiones que lleven a desarrollar ese pensamiento social, actividades para conocer el grupo, presentar las diferencias en las fortalezas, en la diversidad. De repente, la misma actividad que hablábamos ahorita de Todo sobre mí, ese proyecto donde yo voy a presentar mis gustos, mis preferencias, quién yo soy, también puede ser un medio para fomentar lo que es la empatía y el respeto, porque también voy a escuchar quiénes son mis compañeros y voy a poder identificar esas diferencias y a valorarlas y respetarlas. Y todas esas actividades, conforme los niños son más grandes, obviamente vamos aumentando el nivel de complejidad y vamos aumentando el nivel de reflexión y todo eso para que se vaya adecuando a nivel de cada edad. Luego, fomentar en el día a día lo que es el respeto, la empatía y la solidaridad también es importante, que como parte de nuestro lenguaje y de nuestra filosofía y forma en la que funciona nuestro curso, se centre lo que es el respeto, la empatía y la solidaridad. Eso también es muy importante. Hoy en día vemos como nuestros niños y nuestros adolescentes están constantemente expuestos y eso lo vemos desde siempre. Lo que pasa es que ahora hay otros factores sociales y culturales que influyen y lo incrementan. Pero siempre hemos visto el tema de la discriminación, el tema de las burlas, de quizás dejar a un grupo a un lado, a unos niños a un lado. Entonces, es importante que nos hagamos conscientes de esta necesidad y que podamos, entonces, tolerancia cero a lo que es todo eso de discriminar y de segregar grupos, sino más bien luchar cada día más por la parte de la inclusión y obviamente eso empieza desde nosotros. ¿Okay? Entonces, luego tenemos lo que son las habilidades sociales, que se refiere a poder resolver conflictos, escuchar de una manera activa, cooperar, trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva. También sumamente importante y valioso, los famosos trabajos en equipo, que sabemos que son todo un reto, tanto para ellos como para nosotros, pero que tiene un significado importante. Y en la medida que hacemos consciente a nuestros alumnos del valor y la importancia que tiene el poder trabajar en equipo, el poder enriquecernos, que el que le gusta escribir pueda hacer los escritos, el que le gusta resumir, que pueda hacer el resumen, el que le gusta presentar, pueda ser quien lidere la presentación. Todo eso, cuando yo lo hago consciente a mis alumnos del valor, entonces responden mejor a este tipo de actividades. Entonces, los proyectos en equipo son sumamente importantes, poder organizar debates y presentaciones de ideas, preguntas reflexivas, lecturas relacionadas a temas sociales y siempre, siempre, siempre la lectura debe ser uno de nuestros recursos y hay un montón de apoyos y de recursos en ese sentido de los cuales nos podemos apoyar. Leer en voz alta y hacer preguntas reflexivas, fomentar la escucha activa. O sea, ese leer en voz alta es con el objetivo de fomentar la escucha adecuada, escucha activa. El yo poder leer algún texto y luego hacer una reflexión, pues va ayudando a desarrollar lo que es la capacidad de escuchar de una manera activa. También el ejemplo que veíamos ahorita de la entrevista es otra estrategia para fomentar lo que es la escucha y el respeto a los demás. Tenemos la toma de decisión, que es el poder identificar y resolver problemas, desarrollo crítico, establecer metas y habilidades de liderazgo. Aquí algunas actividades pueden ser el análisis de caso, proyectos donde se presenta problema, invitar a encontrar una solución, fomentar el pensamiento lógico, todo lo que tenga que ver con ese pensamiento lógico. Y en matemática, por ejemplo, vamos de robo, porque siempre se está fomentando lo que es la lógica. Pero también en español podemos incluir actividades relacionadas con este pensamiento lógico, presentando un problema y que presenten una solución, trabajar en proyectos juntos y poder encontrar solución a una problemática en común de la comunidad, a nivel social, a nivel mundial. Ir más allá y que nuestros alumnos puedan entonces a través de esas actividades cumplir con el objetivo académico, pero al mismo tiempo desarrollar esas habilidades sociales que les va a permitir desenvolverse de una manera más adecuada, sana e intencional con donde les toque. Ya, porque aquí estamos en el contexto escolar, pero sabemos que estamos preparando para el futuro y la idea es que esto lo puedan llevar a su familia, al contexto social y luego en la medida que van creciendo, esto se sostenga en el tiempo. ¿Hay alguna duda hasta el momento, alguna inquietud? Bien, entonces, para finalizar,
busquen ahí la hojita donde están haciendo sus apuntes y vamos a hacer esta rutina de pensamiento. La rutina de pensamiento pueden buscar también información en relación a esto, que es un recurso súper importante para trabajar lo que es el pensamiento crítico. Nos ayuda en este de taller y en clase también funciona 100%, el poder reflexionar sobre antes pensaba y ahora pienso, o sea, ¿con qué me quedo, qué me llevo de este espacio? Y pueden utilizar quizás la reflexión inicial que escribieron de lo que yo sé de habilidades socioemocionales, su relación con el aprendizaje, y ahora entonces, antes yo pensaba y ahora pienso, reflexionar sobre tus aprendizajes, con qué te quedas, qué resonó contigo, qué aprendiste sobre el valor de las habilidades socioemocionales en el aprendizaje. Entonces vamos a hacer esa sección, tómense unos minutitos ahí para escribirlo y nuevamente hago la invitación, el que lo quiera hacer, compartir aquí de manera en grupo o si lo quieren hacer por el chat, también lo pueden escribir y yo lo verbalizo. Saludos. Hola, hola Rosa. Mi nombre es Rosa Mercedes y pertenezco al Centro Modelo de Sánchez, del Distrito 05. A mí me encantó, aunque no participé mucho en este encuentro, pero me encantó mucho porque antes yo trataba, por ejemplo, el estado socioemocional. Para mí era, por ejemplo, si un niño se caía en el patio, pues yo tenía que consentirlo y así sucesivamente. Pero ahora yo entiendo que yo tengo que conocer a fondo qué son el ser de mis alumnos, o sea, lo que ellos son y todo eso. Y me encantó este encuentro porque sé que tengo que conocer a mis nuevos alumnos cuando entren ahora y trabajar mucho lo que es el estado socioemocional de ellos, vincular en ellos el respeto, que deben de respetarse unos a otros y saber quiénes son mis alumnos a fondo. Gracias. Gracias a ti, Rosa. Qué bueno que haya sido fructífero para ti y excelente reflexión con la que te quedas y la que llevas. Me parece súper como atinado con lo que hemos estado compartiendo en el día de hoy. Y el ejemplo que pones de acompañar cuando un niño se cae en el patio, también ahí, eso es un gran aporte lo que tú estás haciendo, porque en lugar quizás de ser indiferente ante lo que está sucediendo o, ay, sí, ya está todo bien, no te preocupes, sigue, tú estás acompañando en el proceso de que tus alumnos se autorregulen, le estás validando que hay un dolor y que pasó algo, porque a veces tendemos a como, ay, se cayó y obviamente mi mente de adulto ve que no hay ningún daño físico, yo le digo, ya no pasa nada, sigue. Pero realmente sí pasó, porque aunque no hay un daño físico, gracias a Dios, ni nada significativo, para el niño pasó algo. Entonces, poder validar, poder acompañar, tú estás haciendo algo sumamente valioso. O sea que ahí también felicidades por esa parte. Ay, ok. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión sobre lo que se llevan del espacio del día de hoy? Sí, buenas tardes. Hola, hola, Josefa. Sí, soy del distrito 0103, Barahona. Trabajo en un centro de modalidad técnico-profesional en artes. Siempre he creído que uno cuando inicia con un grupo de estudiantes que es nuevo debe ser observador, porque tenemos siempre en cuenta especialmente los canales y los ritmos de aprendizaje que utilizan nuestros estudiantes para aprender, porque de esa manera podemos ser un poco más flexibles con ellos, no poner todo a su disposición porque hay que dejarlos que ellos se emprendan por sí solos, solamente con la guía, pero sí tomar en cuenta que no todos aprenden de la misma manera. Aparte que no es solamente el problema de aprendizaje, como a veces lo vemos en sí, sino que tenemos que ver qué es lo que a ese estudiante en sí le está impidiendo que él se pueda desarrollar y que él pueda emprender. Excelente, excelente. Hacer lo Y propio y respetar la individualidad. sí, porque es que en realidad, aunque a veces creemos que como ellos son adolescentes o que ellos son niños, no tienen problema que los aluda,
pero asimismo como nosotros los adultos, ellos también tienen problemas psicosociales que afecta su conducta y su ritmo de aprendizaje. Totalmente, Josefa. Eso que tú acabas de decir es un súper aporte al espacio, porque efectivamente, aunque viven otra realidad y quizás ya yo con mi mente de adulto, de mi experiencia, puedo reconocer que sí, pueden haber problemas mayores y todo eso, pero para ese alumno, para ese niño, para ese adolescente, ese es su problema mayor, ese es lo más retador que están viviendo. Y el aspecto socioemocional se empieza a desarrollar desde la infancia. Entonces, sí van enfrentando retos, sino más allá de quizá lo que uno mismo puede ver o identificar. Entonces, es súper importante que podamos valorar esa parte. Muchísimas gracias, Josefa. María Luisa, ¿Sí? algo que pensaba Ajá. es la complejidad de evaluar el trabajo en equipo. Y ahora también sigo pensando en eso, que es bien complejo, porque en el trabajo de equipo, si no estamos bien pendientes, observando los aprendizajes de cada uno, puede ser que no sea tan objetivo, porque aunque se trabaje en equipo, el aprendizaje es individual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el instrumento que utilicemos para evaluar el trabajo de equipo. Gracias. Excelente, Seferina, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Y una reflexión ahí que siempre hago con el equipo es identificar, es un reto en la parte del trabajo en equipo, pero entonces identificar yo como docente, como líder, de qué manera estoy acompañando ese trabajo en equipo, porque yo como docente debo de acompañar ese trabajo en equipo, no es nada más que ellos lo hagan entiendan y como yo puedan, sino que tengo que acompañar, lo mismo que comentaba ahorita, de que cada uno del grupo pueda identificar cuál va a ser su rol, cuál va a ser su responsabilidad, para que no sea que si somos un grupo de 5, 3 sean los que hagan el trabajo y los otros 2 sean más pasivos, sino que cada uno puede identificar cuál es su rol. Y algo que ayuda ahí es nosotros como líderes o como docentes, y en el rol que me toca, la parte de asignar, de que vamos a hacer este trabajo en equipo, ese es el tema, esa es la actividad, estos son los roles. Entonces, identificar para que cada uno lo pueda asumir y que así nadie se quede con una actitud pasiva, sino que sea participativo. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Muchísimas gracias, Seferina, Josefa y Rosa. Gracias por sus aportes. Entonces, igual, antes de finalizar, tengo 2 frases para compartir con ustedes. Esta que dice, hay una palabra tradicional que representa las diferentes que implica la inteligencia emocional, es el carácter. Entonces, como docentes, como adultos que acompañamos a los niños y adolescentes en su proceso de crecimiento, estamos contribuyendo a la formación de ese carácter que tiene que ver con la inteligencia emocional y con todo lo que hemos estado compartiendo en el día de hoy. Entonces, la invitación que hacía al inicio de poder abrir nuestra mente, poder conectar con todo este contenido, poder hacer lo propio, para poder valorar ese rol tan importante que yo tengo en la vida de mi salud y el impacto que voy a tener y la conexión que voy a tener con ellos y de qué manera les va a impactar y que podamos reflexionar sobre esto al inicio de año escolar me parece súper oportuno para poder arrancar con ese pie de enamorarnos y estar en contacto con ese amor por el rol docente que desempeñamos, que es maravilloso y que tiene un impacto muy importante en la vida de nuestros alumnos y por ende de la sociedad. Y por último, lo más valioso que podemos hacer por nuestros alumnos es contribuir en el desarrollo de las destrezas que les ayudará a convertirse en seres sanos, funcionales y auténticos. Ese es el regalo más valioso y más preciado que podemos aportar. Y esto lo he vivido yo recordando a los profesores que he tenido, a las personas que han impactado mi vida y también evidentemente pues de la mano con la teoría de lo que hemos ido estudiando y aprendiendo, del impacto que tiene el yo poder enfocarme en la persona para ayudar a esa persona a desarrollar las habilidades que les permita una vida en bienestar, construir una vida con propósito. Y para lograr eso, para lograr esa vida con propósito, es fundamental poder desarrollar esas habilidades socioemocionales que veíamos anteriormente. Los 5 pilares son fundamentales. Ahí se llevan como recursos
algunas ideas, algunas actividades, algunas reflexiones. Y esa tabla, que espero que puedan hacerla propia y que puedan ponerla en práctica en la planificación para poder ser intencionales en la manera en que ayudamos a nuestros alumnos a desarrollar esas habilidades que les va a servir a largo plazo. Y por último, las que trabajan en inicial, que yo sé que a veces entendemos como que, ay, pero esto se le va a olvidar, pero no se van a acordar, porque mira, un alumno que yo tenía a los 3 años, lo vi cuando tenía 10 y no se acordaba de mí. Claro, pasa que conscientemente quizás no se acuerden, pero las experiencias de la infancia, recordemos que se van quedando en el inconsciente. Por eso, siempre describo la infancia como la plataforma sobre la cual sembramos un árbol. Entonces, todos los recursos y todo lo que brindemos durante esta etapa inicial va a influir en el desarrollo posterior, aunque no sean conscientes y aunque a veces no se acuerden, que eso es entre comillas, sí se recuerdan porque está ahí, sí hay un impacto porque está ahí en el inconsciente. Y nada, espero que este haya sido un espacio de beneficio para todos ustedes, que se lleven aprendizajes juntos y que puedan ponerlo en práctica en este nuevo año escolar. Como siempre, para mí, un placer haber compartido, haber estado con ustedes. Sepan que siempre estoy a la orden y espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima ocasión.